Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 30º Seminario Internacional que tiene como título, a raíz de la publicación de un artículo científico de la doctora Karen González en este mes de julio año 2025, que tiene como título Los modelos conversacionales de inteligencia artificial y la revisión académica por pares, consideraciones éticas desde una perspectiva de bienes comunes. Antes que pueda dar inicio a su presentación, ¿pudiera usted regalarnos su semblanza, por favor, doctora Karen González Fernández? Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo estudié filosofía en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y después estudié la maestría y el doctorado en filosofía de la ciencia en la UNAM. Mi trabajo de doctorado estaba muy relacionado con problemas de filosofía de la ciencia, de lógica y heurística, que terminé relacionando en mi tesis con psicología y computación, y eso me lleva mucho a los problemas relacionados con la filosofía de la computación en general. Y pues llevo ya 6 años con un seminario donde trabajamos problemas filosóficos, específicamente de epistemología, de lógica y de ética de la inteligencia artificial. Y pues es, digamos, una de las principales líneas de investigación que estoy desarrollando ahora. Por favor, doctora Karen González Fernández, esta es una tercera oportunidad que usted nos acompaña para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un honor y es un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Puede dar inicio a su presentación, doctora. Sí, muchas gracias. La voy a compartir. Y bueno, pues la idea de esta plática que tendremos el día de hoy, pues es presentarles un artículo que acaba de ser publicado en una revista que se llama Ética, Economía y Bien Común, y que trata justamente sobre el uso de la inteligencia artificial en los contextos de publicación académica, y pues para tratar de llegar a algunas consideraciones éticas pues sobre este tema, ¿no? Ahora que la inteligencia artificial pues ya se puso mucho de moda, que no es solo una moda, en realidad ya muchas personas la están usando para hacer muchas cosas, pues nos aparece el problema de si debemos y cómo debemos usar estas tecnologías dentro de la investigación científica. Y en particular, pues yo lo pensé para el esquema de las publicaciones que se hacen revisiones por pares, pues los problemas éticos que se generan a partir de esta aparición de estas tecnologías. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer yo es darles un poco una recorrida por el artículo, y bueno, pues espero que después ya podamos platicar un poco al respecto. Entonces, en la primera parte les voy a presentar muy rápido la perspectiva de bienes comunes de Matías Nebel, ya después algunos problemas del uso de las herramientas de inteligencia artificial en la producción científica, y finalmente las consideraciones éticas sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de publicación académica evaluados por doble ciego. Bueno, hay muchas teorías del bien común, pero a mí me gusta esta teoría del bien común, pues porque está desarrollada en términos muy contemporáneos. Matías Nebel, pues es un filósofo que trabaja actualmente en Puebla, acá en la Ciudad de México. Él es europeo, pero lleva ya mucho tiempo viviendo en México, y pues estamos trabajando con él también en un proyecto, en parte también por eso me acerqué bastante a su propuesta. Entonces les quiero decir nada más muy rápidamente algunas cuestiones desde esta, o sea, importantes de esta propuesta, para luego acercarnos a entender desde esta perspectiva el tema de la publicación académica. Entonces, ¿qué sería un bien común? Pues sería el objeto de una interacción, que sería un bien creado o un bien de orden, o hay algún beneficio compartido, que es apreciado, realizado y compartido por una comunidad. El bien común resulta de la conjunción real del bien de las personas y del bien del grupo por medio de una interacción. Por lo mismo, constituye una dinámica libre y frágil por la cual una comunidad se apropia y reinventa constantemente los bienes creados que la constituyen como tal. Algo muy importante sobre esto es que
A veces cuando pensamos en los bienes comunes, los pensamos como objetos, ¿no? Como cosas fijas, dadas al final. Pero en esta propuesta es algo más complejo que eso. O sea, al final sí hay un objeto a lo mejor que podríamos considerar el bien como tal, pero depende muchísimo de las relaciones entre las personas que lo crean, las personas que lo usan. A veces en la misma interacción es en donde aparece como el beneficio. Entonces no se trata de entenderlo nada más como un objeto dado o como un objeto al final de algo, sino tener en cuenta todo el proceso por el cual se genera ese objeto y las diferentes relaciones que se dan entre las personas que lo generan y que lo usan, etcétera, que se apropian de él, cómo se va haciendo también, cómo va formando parte de la cultura. Y también esto nos ayuda a darnos cuenta, pues, que es algo que siempre tiene como una naturaleza cambiante, volátil, ¿no? Como dice aquí, hay una dinámica libre y frágil, es algo frágil. Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado con cómo vamos a entender estos bienes comunes, pues para que de veras sigan siendo siempre un bien, o para que no los perdamos, o para que podamos mejorarlos, ¿no? Ok, entonces, los bienes comunes pueden definirse mejor como una disposición institucionalizada, legal e infraestructural de una práctica, la comunización, en la que organizamos y asumimos de forma colaborativa la responsabilidad del uso, el mantenimiento y la producción de diversos recursos. Y entonces esto es importante porque también nos está diciendo Nebel que tiene que haber toda una organización estructural, institucional, con reglas que hagan que esta infraestructura de los bienes comunes funcionen. Y pues entonces hay que pensarlos también desde toda esta estructura compleja. Ajá. Los bienes comunes pueden entenderse en términos de los sistemas sociales, a través de los cuales las comunidades comparten recursos y definen las modalidades de uso, producción y circulación de estos recursos. La sociedad se entiende como un sistema de bienes comunes complejo, jerárquico, imperfecto y en equilibrio inestable. Y los bienes comunes son aquellos bienes sociales que resultan de interacciones institucionalizadas. Entonces, con esta perspectiva, pues la ciencia misma, no nada más las revistas académicas, ¿no? Sino la ciencia en general, la producción científica, también forma parte, sería parte de estos bienes comunes, y toda la institución, las instituciones que desarrollan la ciencia, las universidades, los centros de investigación, los estados que van a dar los recursos para que se puedan hacer las investigaciones científicas, pues forman parte de la ecosistema, la estructura de este sistema de bienes comunes. Una parte de este ecosistema en el que la ciencia tiene un lugar muy importante, pues es la publicación de los artículos científicos en las revistas especializadas que se han generado para ese fin. Y entonces mi propuesta pues es también entender a estas revistas y a los artículos dentro de este esquema de bienes comunes, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, las revistas y los artículos son un bien para la comunidad, y tenemos estos ecosistemas de las revistas. ¿Quiénes forman parte de este ecosistema? Pues serían los autores, los que hacen propiamente la investigación y que mandan sus artículos a estas revistas, los editores de las revistas, los dictaminadores, las instituciones que avalan las revistas, que muchas veces las financian, y en algunos casos pues también los sistemas de financiamiento que pueden ser extras, ¿no? Entonces, pues todos ellos forman parte de este ecosistema de las revistas. Y dentro de todo este ecosistema, el equipo editorial, o sea, los encargados directos de las revistas, pues son muy importantes en términos de ser un elemento de gobernanza de las revistas, ¿no? Deben buscar publicar los mejores artículos en términos de investigación científica y pues son los que determinan en mucha medida los niveles o sea, como las prácticas que se van a llevar a cabo para tratar de garantizar que los artículos que se publiquen pues sean los mejores, ¿no? Y entonces, en particular, el sistema de revisión por doble ciego es un sistema en el que los autores mandan su artículo a las revistas. Las revistas, los editores, ven de qué se trata el artículo, hacen como una primera revisión de si cumple como con los criterios mínimos de calidad para que sea publicado,
Y si sí, pues entonces lo mandan a dictaminar. Se le llama de doble ciego a este sistema porque justamente los dictaminadores no pueden saber quién escribió el artículo y cuando reciban los resultados el autor, ¿quién escribió el artículo? Los dictaminadores no pueden saber quién escribió el artículo. Y cuando reciban los resultados, los autores tampoco sabrán quién lo dictaminó. Y esto es para evitar conflictos de intereses, para tratar de garantizar que la revisión sea justa, que los dictaminadores se concentren en el contenido del artículo y pues lo evalúen pensando solamente en si es un buen contenido o no, que se le hagan las observaciones necesarias a los autores para que puedan mejorar su trabajo. Y bueno, está en manos de los dictaminadores decidir si se publica o no, porque ellos son los especialistas en el tema específico del artículo, ¿no? Yo que trabajo en una revista de filosofía, soy editora en la revista Tópicos, eh, pues es muy complejo este asunto de la asignación de los dictaminadores, porque nos llegan artículos de muchos temas muy diversos, y sí hay que estar muchas veces buscando especialistas para cada artículo que puedan evaluarlos adecuadamente. Y bueno, pues los artículos que son aprobados, pues ya son los que eventualmente se publicarán. Para la publicación, pues todavía se hacen muchos procesos editoriales, ¿no? Hay una revisión todavía técnica, de redacción, de corrección de erratas. Cada revista tiene como su formato para, pues, procesarse en términos editoriales. Y pues hay tiempos y hay ciertos números que se publican cada año. Ahora hay muchas maneras distintas en las que se pueden publicar. Pues cada revista pues está trabajando a su ritmo, digamos. Y pues, y bueno, pues el asunto es que estas revistas y estos artículos para muchos son considerados como los más importantes en términos de la investigación científica, ¿no? Es como el principal lugar en donde se deben enviar y publicar los resultados de las investigaciones académicas. Y pues por eso todo esto es muy importante. Algo que aquí también es muy importante resaltar, pues es que este sistema ha sido muy cuestionado y muy criticado, ha funcionado de muchas maneras distintas ya a lo largo de la historia. Em, Al principio, como que había unas editoriales muy grandes que cobraban a todos, le cobraban a los autores por publicarlos, le cobraban a las personas que iban a leer los artículos, y se tenía mucho como esta idea de que estas editoriales en realidad no hacían gran cosa, y hay pues muchas críticas a este sistema por ese lado. Um, y eso también hizo que hace algunos años ya aparecieran iniciativas de acceso abierto, que sí se le llama en general, en donde más bien la idea es que las revistas no tengan que pasar por estas editoriales gigantes que cobran mucho dinero, sino que los autores puedan publicar sin que les cobren, que los lectores puedan leer sin que paguen. Y pues hay muchas revistas que ahora funcionan en este esquema de acceso abierto. Obviamente son revistas que tienen que ser financiadas por alguien y normalmente pues son o las universidades o los centros de investigación o los estados, incluso, pues quienes pueden financiar revistas de este tipo, ¿no? En mi área, que es la filosofía, y en particular en América Latina, muchas de las revistas importantes en este rubro, pues sí son de acceso abierto también. Sin embargo, pues hay muchas otras áreas en donde las revistas más importantes son revistas que todavía son en las que hay que pagar, ¿no? Estas editoriales grandes. Um, pero bueno, um, y dentro de todo este ecosistema, pues muchas de las relaciones que se dan entre los autores, con los editores, el trabajo de los editores con los dictaminadores, termina basándose en relaciones de confianza, ¿no? O sea, los autores confían que los editores no van a robar su trabajo o que los dictaminadores no lo van a robar. Los editores confían en que los autores están enviando obras originales y de buena calidad y que los dictaminadores también van a hacer buenas revisiones de esos trabajos. A los dictaminadores normalmente no se les da ningún tipo de retribución económica ni tampoco de mucho reconocimiento público, porque pues a veces se trata de seguir garantizando un poco el anonimato, entonces no se hace como mucho énfasis en este trabajo, pero al final de cuentas es un trabajo muy importante, que posiblemente sí debería de tener mucho más reconocimiento, pero pues que no es así en el, eh, en el escenario en el que estamos actualmente, ¿no?
Entonces, bueno, pues este es como la manera en la que funciona hasta este momento y pues de acuerdo a esta propuesta, pues tanto las revistas como los artículos son un bien común porque son el lugar en donde se publican los avances científicos más importantes y pues la ciencia en general, obviamente, también es un bien para la comunidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en los últimos años? Pues que empezaron a aparecer muchas herramientas de inteligencia artificial que se pueden introducir en muchos lugares diferentes de las etapas de publicación de los artículos y pues que han generado diversos problemas. Aquí yo solamente, en este artículo solo hablé de las herramientas que son conocidas como las de los grandes modelos de lenguaje, en inglés los Large Language Models, porque tienen unas características específicas que las vuelven más problemáticas con respecto a otras, pero en realidad hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial y entonces posiblemente varias de las cosas que yo diga aquí no apliquen para otras herramientas. Solo estoy pensando en las herramientas de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Y entonces entre las problemáticas principales que traen estas herramientas está, en primer lugar, pues el problema del plagio y de la escritura híbrida, ¿no? El plagio, pues eso era una de las actividades, digamos, más castigadas dentro del ecosistema de la publicación académica, que básicamente aquí les pongo una definición de plagio, que también la puse en el artículo, ¿no? Va del uso sin referenciar de las ideas de otros, publicadas o no publicadas, incluyendo desde la aplicación para obtener una beca hasta la presentación como un nuevo autor de un artículo complejo, en ocasiones en un lenguaje diferente. Puede ocurrir en cualquier etapa de la planificación, investigación, escritura o publicación y aplica para las versiones impresas y electrónicas. Básicamente el plagio, pues es copiar las ideas de otra persona, literalmente, tal cual, sin citar de quién se tomó la idea original, ¿no? Y la verdad es que el plagio, como digamos este plagio muy claro y muy fuerte, pues ahora resulta que es como hasta bastante más fácil de reconocer o más fácil de encontrar, precisamente porque se puede detectar muy bien pues pasajes completos idénticos que aparezcan en algún lugar, pero que luego uno los encuentra en otro lugar, escritos por alguien más con anterioridad del autor que estamos viendo ahora. Y pues en ese caso es hasta inclusive muy fácil probar que hubo plagio y cuando se detecta el plagio, inmediatamente eso anula la posibilidad de publicación, ¿no? Algo interesante que no lo digo tal cual en el artículo, pero que como he seguido pensando en estos problemas me he dado cuenta, es que esta noción de plagio en realidad no cambia, no ha cambiado. O sea, si detectamos eso en un texto, pues lo podemos nombrar claramente como plagio y puede seguir siendo castigado de la misma manera. El verdadero problema aparece con lo que ahora se llama escritura híbrida. Y aquí es que la escritura híbrida básicamente se refiere cuando ya se va a tener un texto que va a estar escrito en parte por la herramienta de inteligencia artificial y en parte por la persona humana que está generando el texto completo. Y hay autores, por ejemplo, Sarah Eaton, que incluso le llaman a este nuevo momento en donde ahora tenemos estos nuevos tipos de texto, que estamos en un momento de postplagiarismo, ¿no? Y por eso, pues esta cita. El primer principio del postplagiarismo es que la escritura híbrida, co-creada por un humano y una inteligencia artificial, se está volviendo prevalente y pronto será la norma. El texto, generado por herramientas artificiales, no es estático, puede ser editado, revisado, retrabajado y remezclado. El resultado puede ser un producto que no está escrito totalmente por un humano y no por una inteligencia artificial, sino uno que es híbrido. Y entonces, pues como pueden ver aquí, ¿no? La idea es esta, algo muy interesante de esta cita, que obviamente es muy cuestionable y posiblemente de las cosas más relevantes a debatir ahora mismo, es que ella está diciendo que esta escritura híbrida se está volviendo prevalente y pronto será la norma, ¿no? Yo creo que eso es algo que no deberíamos de adelantar ya de esta manera. Sin embargo, pues hay como una sección grande, ¿no? De especialistas en estos temas en el mundo que están diciendo que
que sí, ¿no? Que los humanos ya vamos a estar escribiendo de manera, digamos, artificial con estas herramientas. Y bueno, pues ahí ese es uno de los temas que yo creo que es muy interesante y muy importante pensar si eso es lo que debemos hacer y si es lo que queremos, o si va a ser obligatorio, ¿no? Porque también hay quienes están diciendo ahora que va a ser hasta obligatorio usar herramientas de inteligencia artificial para escribir, y pues eso me parece que todavía debemos irnos con mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, estos son como algo que está muy vinculado con esto, pues es el problema de que todos estos modelos grandes de lenguaje, pues se basan, fueron entrenados con muchísima información de muchas fuentes distintas y que no se puede citar exactamente, dependiendo de la versión o del tipo de herramienta que se tenga, pero en muchos casos y en las más generales y las más de uso común, no se cita de dónde sacaron las fuentes originales. Y eso sí es una cosa que va muy en contra de pues todas nuestras ideas de plagio previas, ¿no? Y pues con eso hay que tener mucho cuidado también, porque hay dos bandos muy grandes. Hay quienes dicen que eso sí debería ser considerado como algo muy negativo, que entonces hasta deberíamos de prohibir el uso de estas herramientas, porque en realidad sí es una práctica negativa la que no se le da el crédito a los autores originales. Pero hay quienes dicen pues que ya es imposible dejar de usar estas herramientas y que más bien lo que tendríamos que cambiar entonces es nuestra noción de autoría o nuestra noción de plagio. Y yo creo que ese debate no está resuelto ni hay una posición clara así de esto es lo que va a terminar imponiéndose. Y entonces eso sí creo que que puede causar muchos problemas para los autores que seriamente quieran, que estén pensando tal vez en usar herramientas como estas para escribir artículos, si los deben usar o no. Y yo pienso, por ejemplo, que ahí sí es como que un poco, en estos momentos por lo menos, la decisión de cada quien, si va a usarlas o no, pensando en lo que cada quien crea, pues, en términos de qué es lo importante sobre la autoría o sobre la citación, y sobre para qué cree que le puede usar, para qué cree que puede usar o no las herramientas, ¿no? O sea, para qué realmente las vamos a usar, qué procesos dentro de todo este trabajo de investigación científica, de la escritura de artículos, qué procesos nos van a ayudar a resolver, qué procesos nos van a ayudar a eficientar, ¿no? Que eso es algo, bueno, voy a hablar más de eso en las conclusiones, pero creo que es algo que a veces hace mucha falta en las discusiones sobre estos problemas. Como que nada más se habla sobre el uso, pero no se plantea el problema de para qué lo queremos. ¿Realmente nos está ayudando algo o nos está causando más problemas de los que nos resuelven, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. El siguiente problema es el problema que se conoce como el de las alucinaciones, que bueno, es un término técnico que se le dio a esta manera de funcionar de los Large Language Models, que igual que muchos términos en inteligencia artificial, posiblemente fue un mal término, no debió llamársele de esa manera, pero pues así se le llama y en general la gente lo que ya sabe del tema lo va a reconocer cuando lo vea con este nombre. Y básicamente, pues como dice en esta cita, se refiere a la generación de textos o respuestas que exhiben corrección gramatical, fluencia y autenticidad, pero se desvían de las fuentes originales o no se alinean con la exactitud de los hechos, ¿no? Esto quiere decir, lo que pasa es que estos sistemas funcionan con lo que se llama también como predicción de texto, basados en estadísticas. Entonces, lo que van haciendo es que van generando un texto, poniendo la palabra siguiente, basados en una estadística de cuál es la palabra que más probablemente aparecería seguida de la otra. Y por eso son textos originales, por eso ya no se pueden, no se van a encontrar idénticos en ningún otro lugar, ¿no? A eso se refiere esto como con la autenticidad. Porque de veras no están escritos así en ningún otro lado. Y además, cada vez tienen una mejor redacción, digamos, ¿no? Una mejor estructura gramatical. Muchos dicen que ya escriben mejor que muchas personas, ¿no? Que muchos estudiantes. Y en un sentido, sí, pero hay que tener mucho cuidado con cómo planteamos eso, para qué lo planteamos, yo diría. Porque el otro problema es que como están
nada más están, digamos, haciendo predicciones de texto, en realidad no están entendiendo nada de lo que están diciendo. Estos sistemas no entienden lo que están escribiendo, no lo comprenden, no lo piensan como nosotros, y entonces no están tampoco comprometidos con estar diciendo algo que sea verdadero o con estar citando fuentes que realmente existen. Eh, y ese es un gran problema, porque de verdad terminan como inventando muchas cosas que no son. Y esos inventos, es a lo que se le llama alucinaciones, ¿no? Es lo que se quiere decir con estas alucinaciones. Entonces, lo malo de esto es que, por ejemplo, si la gente decidiera usar este tipo de modelos para, de manera ya cotidiana, a la hora de hacer escritura científica, pues tenemos un riesgo muy grande de introducir elementos que no sean verdaderos, hablar de cosas que no existen o citar fuentes que no existen. Y en todo caso, yo creo que a lo que obliga, o sea, si uno dice, no, pues sí los quiero usar de todas maneras, si los vamos a usar, a lo que estamos obligados es a ser muy, muy cuidadosos con revisar todo lo que estamos diciendo y revisar que cada hecho mencionado pues realmente sí esté siendo así en el mundo o cada fuente citada de veras exista. O sea, habría que hacer un trabajo de revisión muy, muy fuerte, que aquí es donde yo creo que uno tiene que evaluar si de veras esto le va a ayudar a hacer más rápido o a hacer más eficiente su proceso de escritura e investigación, o si no es mejor seguir escribiendo nuestros artículos como lo hacíamos antes sin estas herramientas. Pero bueno, pues esa es de las cosas igual que hay que debatir, ¿no? Y entonces aquí pues aparecen ya problemas también como estos para los editores, ¿no? Y para los dictaminadores. Es responsabilidad de los editores y los dictaminadores detectar estos problemas. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Qué pasa cuando se requieren herramientas computacionales más sofisticadas para detectar estos tipos de usos de los modelos computacionales? Y los dictaminadores o los editores no tienen conocimiento de ellos ni la posibilidad de tener acceso a ellos. Y además también, pues, como qué valoración le damos a los resultados de estas herramientas, porque cada vez también hay más herramientas que detectan usos de IA, pero también son muy falibles, también se equivocan, también generan falsos positivos o falsos negativos. Entonces, es un gran problema que si uno ya estaba participando de este ecosistema de ser dictaminador en diversas revistas y demás, de repente, desde el año 2023, resulta que también tenemos que preocuparnos ahora por cosas como estas, ¿no? Si el dictaminador también necesita detectar si se usó inteligencia artificial o no. O qué hacer cuando sospecha que se usó, pero no puede estar seguro, por ejemplo. Y luego, ¿qué hacemos con eso? Porque si tampoco podemos probar como tal que se usó, los editores o, ¿no? O los dictaminadores, ¿cómo podríamos pedirle cuentas al autor de eso, por ejemplo? ¿O por qué tendríamos que pedírselas? ¿O como, cuál sería el problema? Se vuelve una cuestión aquí muy complicada, ¿no? A menos que se detecten otra vez casos de plagio específicos como los que mencionamos en la primera parte, que son muy evidentes y que son claros, pues podríamos decir algo. O si se detectan fuentes que no existen o citas que no existen, pues también ahí es claro y se puede decir. Pero si no se detecta eso, se vuelve muy complicado evaluar cuál sería o qué sería lo interesante en este asunto de eh, cómo detectar esto y para qué, ¿no? O sea, qué valoración haríamos con estas detecciones. Es un problema, ¿no? Que además, como les decía, siendo el trabajo del dictaminador también muy poco valorado, encima de todo le estamos dando más trabajo, ¿no? Le estamos pidiendo más. Entonces, pues eso también es un problema. Entonces, bueno. Y el tercer problema es el de la originalidad de las ideas y la autoría, ¿no? Sobre todo también ya pensando en escritura híbrida. O sea, aquí también una cita del artículo tal cual, también para mencionar esto. Normalmente a los artículos científicos se les pide que sean el resultado de una investigación original o que por lo menos existen en los artículos elementos que abonen a la discusión del tema tratado en la comunidad científica dedicada a esa investigación. Hasta ahora se asumía que la originalidad del artículo era resultado de procesos cognitivos del autor y que él era en este sentido el autor de las ideas expresadas en los textos.
Sin embargo, la manera en que los modelos de lenguaje computacional pueden participar en la generación de textos modificará de manera importante esta asunción. Entonces aquí, pues el problema es que en este asunto de la escritura híbrida, pues ya se le puede pedir a las herramientas de inteligencia artificial que den ideas, que generen textos iniciales, que respondan a las preguntas que les hacemos y a lo mejor en esas respuestas que ofrecen, el humano detecta como algo muy original que puede ser interesante para ponerlo en una investigación. Y entonces aquí es donde aparece también este problema, ¿no? ¿De quién es entonces la idea? ¿O en qué sentido esta originalidad a quién se le puede atribuir? ¿A los autores o a las herramientas, ¿no? Y bueno, pues todavía no llegamos en estas discusiones como a plantear de manera muy seria que tuviera que atribuírsele la autoría también a las herramientas de inteligencia artificial, pero puede ser que en un futuro no muy lejano hay algunas personas que sí ya lo están pensando, ¿no? Que lo proponen, que a lo mejor sí tendríamos que decir que estas herramientas podrían ser también los autores. Todavía creo, al menos en términos de la discusión sobre los trabajos científicos, está mucho el consenso de que eso no debe ser y que los autores siempre deben ser humanos y que la responsabilidad de todo lo que se publique también debe ser de los humanos, pero pues empieza a haber una gran polémica sobre el uso de estas herramientas, como hasta dónde puede estar permitido, si hay como límites en cuanto a un porcentaje del trabajo hecho por la máquina y el otro porcentaje hecho por el humano, estas proporciones cuáles deberían de ser. Entonces esto pues está empezando a volver también un problema relativamente serio, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta, yo puse estos tres problemas como tres problemas que a mí me parecen muy importantes. Posiblemente hay más, y como les decía, esto está muy acotado solamente a los modelos de lenguaje, a los grandes modelos de lenguaje. Pensando en esto, pues yo propongo en el artículo algunas consideraciones éticas para los autores, los editores y los dictaminadores. Entonces, bueno, para los autores, lo que yo propongo, pues es que tienen que, si quieren empezar a usar estas herramientas, pues tienen que informarse adecuadamente y capacitarse en el uso de las mismas, lo mejor que se pueda, y sobre todo de las que van a usar efectivamente, pues conocer muy bien sus límites, sus alcances, cómo las van a usar, siempre supervisarlas, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante, todavía, por lo menos en el momento en el que estamos, que sí se reporte el uso que se haga de estas herramientas, o sea, que se reporte a las revistas. Y sobre todo por este problema de las alucinaciones, pues asegurarse de que las fuentes reportadas también realmente existan, ¿no? Aquí también, bueno, obviamente vamos a empezar a interactuar con las revistas mismas, ¿no? Y algunas revistas van a tener diferentes normativas sobre el uso o el no uso de estas herramientas. Entonces, bueno, independientemente de cómo el autor escriba su artículo, también tiene que ver las normativas de las revistas. Hay revistas que dicen que no se puede usar para nada y hay revistas que dicen, bueno, sí, sí se permite su uso, pero especifican, por ejemplo, qué tipos de uso. Y en casi todos los casos, pues sí, se tienen que reportar si se usó y para qué se usó, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como para los autores. Después, para los editores, igualmente, pues hay que informarse de qué herramientas existen, lo mejor que se pueda, cómo funcionan, sus límites, sus alcances, generar normativas para su revista, que aquí yo no soy muy específica porque considero que cada revista y cada disciplina tiene que reflexionar muchísimo sobre esto y que es muy posible que lo que pueda ser permitido en algunas disciplinas, a lo mejor en otras no. Y que entonces pues cada quien va a generar normativas distintas, ¿no? O que incluso las revistas pueden posicionarse en términos de decir, yo sí quiero decir que que no se va a permitir el uso de estas herramientas y que lo pongan ellos en sus normas, y pues también podrían hacerlo, ¿no? Yo considero que eso todavía es algo que se puede plantear. Entonces, cada revista es responsable de generar su normativa, ¿no? De hacer la reflexión sobre todas estas herramientas y generar sus normativas.
Y pues también en la medida de lo posible evaluar la posibilidad de contar con herramientas que detecten el uso de inteligencia artificial, pero como ya les decía, pues esto también es muy problemático porque a lo mejor no se va a poder, o aunque se pueda detectar el uso de estas herramientas, no se puede probar al 100% o corremos el riesgo de acusar a alguien de que las está usando cuando no las usó. Entonces, también, ¿qué hacemos con esas evaluaciones? Es algo que se vuelve muy problemático, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas maneras, institucionalmente, pues puede ser útil sí tener acceso a estas herramientas y pues habría que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y para los dictaminadores, fíjense lo que les decía, son los que menos retribución a veces tienen en estos procesos y son los que ahora más responsabilidades parece que tienen, por lo menos en la lista que me sale aquí, ¿no? Igual, parece que ahora van a estar obligados a tener que informarse adecuadamente de las herramientas que existan, pues saber cómo funcionan, más o menos prever si la gente puede haberlas usado o no. Bueno, tienen que conocer si los autores declaran el uso de estas herramientas o no. Eso más bien es responsabilidad de los editores, pasarle la información a los dictaminadores, ¿no? En caso de que detecten usos de IA sin declarar, pues tendrían que avisar a los editores. De ser posible, contar también con herramientas para evaluar el uso de la inteligencia artificial. Tener cuidado con las fuentes citadas. Esto a mí me parece también bastante fuerte. Bueno, yo también me ha tocado examinar varios artículos últimamente y de repente sí nos dicen así, ¿no? Tienen que verificar que todas las fuentes existan. Y tienen una lista de 40 artículos en la bibliografía. Imagínense para el dictaminador tener que estar buscando el artículo por artículo a ver si de veras está, pues como dice el autor, ¿no? Que lo reportó. Y eso, por ejemplo, no sé si debe ser trabajo del dictaminador, pero en al menos muchas revistas lo están poniendo de esa manera, ¿no? Y bueno, si los dictaminadores también van a usar herramientas de inteligencia artificial, pues también tendrían que reportar este uso al editor, que obviamente también este uso puede ser muy cuestionable, pero pues ahora resulta que también parece que los dictaminadores están empezando a usar estas herramientas para evaluar los artículos. Sobre lo cual habría que también reflexionar muchas más cosas, pero bueno, a ver si ahorita en en las preguntas salen estos temas. Y bueno, pues estas serían como las consideraciones éticas que yo propongo en el artículo, ¿no? A tener en cuenta para cada uno de los participantes en esta actividad. Y pues solo para concluir, muy brevemente, pues les propongo algunas preguntas, ¿no? Más filosóficas, que ya las adelanté un poquito antes, ¿no? ¿Para qué estamos usando estas tecnologías? O sea, yo creo que casi en cualquier uso de la inteligencia artificial, sí tendríamos que preguntarnos para qué las estamos usando. Entonces, si yo voy a hacer una investigación científica, si voy a escribir un artículo, pues tengo que pensar, ¿por qué esta herramienta me va a ayudar a hacer mi investigación? ¿No? ¿Qué pienso lograr con ella? ¿Qué es lo que busco lograr con ella? ¿Qué procesos quiero eficientar o qué es lo que quiero ganar? Y si de veras la herramienta puede ser útil para eso, pues entonces a lo mejor está bien usarla. Pero lo que les decía, el problema es que yo creo que muchas veces no nos hacemos estas preguntas y las personas nada más empiezan a usar las herramientas así porque ya se las presentaron y se ven muy bonitas. Yo creo que en general, como institucionalmente, como académicos, deberíamos de hacernos estas preguntas mucho más. Porque además ahora no es que haya un movimiento, pero hay muchas personas que están defendiendo, por ejemplo, que las herramientas de inteligencia artificial son muy buenas para redactar mejor, nos pueden corregir errores gramaticales, nos pueden hacer traducciones, nos pueden evitar erratas, pero están diciendo, ah, pues ya estas herramientas escriben mejor que los humanos, entonces ya el trabajo de escritura también vamos a dejárselos de estas herramientas. O, por ejemplo, es tan amplio ya el universo de publicaciones científicas que sería imposible para cualquiera de nosotros humanos revisar todas las que salgan en nuestra área. Por eso hay que usar estas herramientas, porque nos ayudan a detectar cuáles son las investigaciones más importantes, nos mandan una lista de estos son los 20 artículos que tienes que ver para tu investigación y nos pueden hacer los resúmenes de los artículos o hacernos textos basados en esos artículos. Pero ahí es donde están los problemas de dónde están los límites, ¿no?
¿por qué confiaría en un resumen de algo que yo nunca he leído? ¿Cómo voy a saber si el resumen está bien hecho? Pensando además en estos problemas de los modelos reales del lenguaje que generan alucinaciones. ¿Cómo podremos confiar en que lo que está diciendo el resumen está bien? ¿Era realmente lo que defendía el artículo original? Si nunca leemos el artículo original, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay usos que pueden ser muy cuestionables y que a lo mejor por querer ahorrarnos algo de tiempo o por querer ahorrarnos, pues porque ya necesitamos publicar algo, ¿no? Eso se relaciona con otros problemas que tiene este sistema en general, pues decimos vamos a usar estas herramientas, pero pues hay que tener mucho cuidado porque si no lo hacemos bien, sí corremos el riesgo de terminar diciendo cosas falsas, de terminar diciendo cosas que no existan o citando fuentes que no existen, que se pueden ir colando y que entonces podemos hacerle un daño grande a todo el ecosistema de la ciencia, no solo porque, o sea, no, a lo mejor ni siquiera es intencional, sino es derivado de cómo estamos usando estas herramientas incorrectamente, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, en ese sentido, yo la verdad no estoy segura de que nos resuelvan todavía muchos más problemas de los que están causando. Hay que evaluar con mucho cuidado para qué usarlas, ¿no? Y bueno, ahora, el hecho, pues es que sí, ya están estas herramientas, mucha gente las está usando, para muchas cosas son muy importantes, o sea, no niego que haya investigaciones científicas para las que sean muy, muy importantes. Pues, tampoco se trata de decir no hay que usarlas y ya, o no hay que meterlas en el ecosistema, pero dado que estamos en un momento de transición en el que todavía no sabemos muy bien cuáles se van a quedar, cuáles no, etcétera, yo creo que sobre todo si las vamos a usar, sí hay que reportar su uso, hay que ser muy transparentes con eso y que eso pues va a mostrar honestidad intelectual de nuestra parte, por lo menos, y pues también las revistas deben de ser muy claras en siempre citar, cuando los autores digan usamos, pues ahí se usó, ¿no? Siempre, de todos modos, sí es obligación, yo creo que sobre todo de los autores, verificar todas las fuentes que citen, todas las ideas que quieran defender en un artículo, pues que realmente sea lo que ellos quieran decir. La responsabilidad realmente es de los humanos. Y pues bueno, eso sería todo. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Aquí están las fuentes que usé para el artículo y para esta presentación. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karen González Fernández. Para los que nos acompañan en el Zoom en vivo, por favor, pueden hacer uso del servicio de mensajería del chat del Zoom o pueden hacer uso del micrófono y preguntar alguna consulta, alguna duda. Eh, Muy buenas noches, Sandra. Por favor, puede hacer uso de la palabra. Buenas noches y muchas gracias por esta iniciativa. Pues tendría primero un comentario para felicitar a Karen González por esta exposición clarísima, comprometida y además que nos mete en más problemas, que es lo interesante. A mí me pareció pues un panorama bien complejo, Karen, y bueno, espero que no me alargue yo mucho, pero quería decir 3 cosas. Eh, ¿Quién tiene la responsabilidad, no? Por el proceso y no solo por los resultados, me parece que es muy importante. Aunque la IA fuera perfecta, no alucinara, no se inventara las fuentes y todo eso, creo que, pues, no sé, aunque me entregara el texto perfecto, tal cual yo se lo pedí, la realidad es que no hay nadie detrás de esas palabras, no hay nada ahí. Esto a mí me parece bastante pues escalofriante, ¿no? Que estemos leyendo y escuchando, pues no sé, cualquier cosa que puede ser nada y que no dice nadie. Esto es ya el colmo de lo que estamos haciendo para mi gusto. Pero además creo que tiene que ver con una cosa que tú al final decías, Karen, cuando preguntabas ¿para qué estamos haciendo todo esto? Yo creo que en gran medida para vivir de la imagen y porque estamos eh, pues en un momento histórico de la hiperproductividad, ¿no? De la producción masiva de las cosas, todas las cosas, incluso los textos académicos, y en una pues aceleración social que
está, como decía Harmut Rosa, ¿no? Este hámster dando vueltas en la rueda, no nos preguntamos ya para dónde vamos, pero es bien rápido. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso y es una pena que nos haya alcanzado en la academia y en las universidades, porque ya nos había alcanzado en muchos ámbitos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto, con el espectáculo, con vivir de la imagen, con la hiperproductividad. Y yo me preguntaba cuando te escuchaba, ¿por qué queremos pues tantos textos? ¿Por qué queremos decir que es nuestro? ¿Por qué queremos decir que somos bien inteligentes y que llegamos a esas conclusiones? ¿No? ¿Por qué queremos algo así? ¿Y qué viene después de eso? ¿Qué viene después? Bueno, pues vienen las estrellitas de los sistemas de evaluación, ¿no? De los propios impactos de la revista y premios en nuestras universidades por alcanzar visibilidad. Me parece que, que hay que pensarnos mucho más allá de, de este problema en específico, como tú dices, y preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? Los que investigamos, los que escribimos, los que educamos, qué hacen también los propios estudiantes. Yo ahora en mi verano tuve estudiantes que no quieren esto y que son muy jóvenes, que tienen 20, ¿no? Nos estamos centrando en algo que no es humano y estamos viviendo en ritmos que nos estamos exigiendo y que no son humanos, ¿no? Esto es como lo que a mí me quedó en la cabeza, pero lo que me preocupó ya es la pregunta, ahora sí voy a la pregunta que quería hacer, Karen, es, eh, ¿crees que esto de verdad se pueda volver obligatorio? Porque claro, estamos pidiendo mucho más rápido resultados que son cada vez más demandantes y que ya humanamente no los podemos hacer y otros están usando las herramientas. Entonces, quizás no es solo pues una especie de resistencia, sino que probablemente vaya a ser la forma en la que funciona el mundo y una exigencia como nos exigieron en algún momento, pues usar, no sé, la computadora, ¿no? O sea, las personas que usaban su máquina de escribir, yo qué sé. Y eso me parecería muy triste, pero me dio un poco de miedo y quería preguntarte si vamos para allá, si no sabemos si vamos para allá. Yo creo, la verdad, que todavía no sabemos si vamos para allá, pero que va a haber mucha presión para que sí vayamos para allá, porque hay algunas personas que genuinamente piensan que va a ser necesario, ¿no? Usar todas estas herramientas, pues para de veras poder seguir avanzando en la investigación científica. Pero yo creo que tendremos que diferenciar muchísimo más, tanto en las herramientas como en las disciplinas mismas, porque no es lo mismo, por ejemplo, el uso de datos computacionales que tiene que hacer alguien en astronomía ahora mismo, pues para poder sacar resultados que sean interesantes y originales el día de hoy, pues que obviamente sería muy difícil decir, ya no usan herramientas computacionales que procesen miles de datos, y que a lo mejor ahí podría alguien plantear, pues sí es obligatorio usarlos ahí, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y yo creo que podría ser un sentido obligatorio, pues que sí, que tiene bastante sentido también. Aún así, yo sí creo que podríamos preguntarnos por la dependencia que estamos generando estos modelos computacionales, por los Sí. problemas que se pueden generar si colapsara todo el sistema en algún momento, que pues no es nada improbable, ¿no? O sea, ¿qué tanto que la ciencia dependa de electricidad, de internet, de computadoras? ¿No es también un problema? Bueno, yo creo que eso sí deberíamos de planteárnoslo en general. Um, y que no es lo mismo, pero no es lo mismo una herramienta computacional que procese miles de datos, pero que pueda ser más veraz o más específica, más precisa, que estos grandes modelos de lenguaje, que tienen todos esos problemas que mencioné. Ahora, lo malo de estos modelos de lenguaje es que como generan este texto escrito, es como la trampa, ¿no? O sea, y es también, pues, la facilidad de cometer actos faltos de ética con estos modelos. Escribir un texto, un ensayo de 10 páginas en 20 segundos, ¿no? Y ya nada más lo reviso tantito, le arreglo tantito y ya. Eso es lo que yo creo que es muy riesgoso, que eso no creo que se debería pedir, que sea obligatorio nunca, y que ahí sí veo y creo, ¿no? Que algunas disciplinas en particular, aunque puedan que sean todas, sí sería muy bueno que defendieran eh,
que el pensar y el escribir y el tener ideas originales, pues eso los humanos lo hemos tenido siempre, a veces acompañados de herramientas tecnológicas y a veces no, y que no tendríamos por qué perder esa capacidad o no tendríamos por qué minimizar esa capacidad ahora con respecto de las grandes herramientas, y que sí también es muy riesgoso decir, no, solo van a valer las que usen herramientas de inteligencia artificial. Eso me parece que sí estaría muy mal. Pero, sobre todo por este argumento de que hay ya tanta producción y que es imposible de ver toda, pues que por lo menos para hacer el rastreo de las más importantes necesitas apoyarte a estas herramientas, puede que vaya por ahí. Yo creo que disciplinarmente cada quien tendría que pensar si eso es suficiente como para decir se va a volver obligatorio. Y desde mi disciplina, que es la filosofía, yo creo que hay muchas maneras de decir que no. O sea, que no tiene que ser obligatorio para nada y que si los estudiantes no quieren usarlas, que mejor que no las usen, igual los profesores. Pero pues cada vez va a ser más difícil sostener posiciones como esas. Pero creo que de todos modos habría que hacerle frente a todo esto, porque los otros problemas que tenemos mucho más grandes son las herramientas de IA que tenemos, con las que disponemos, incluso para la ciencia, de todos modos, normalmente están generadas por grandes empresas que Claro. tienen intereses muy particulares, que se van a quedar con los datos, que va a ser muy problemático de quién va a hacer todo eso, y que pues es súper riesgoso para las comunidades enteras que esos señores sean ahora los que dominen también cómo se hace la ciencia. Y por otro lado, pues las brechas que se pueden generar en los estados en grande entre quienes tengan acceso a las herramientas y quienes no lo tengan. Y eso sí puede ser, a mí me parece muy, muy difícil, ¿no? Tanto a nivel así estado, pues ya pensemos solo en México, ¿no? Con tanta desigualdad, pero pensemos en toda Latinoamérica con respecto a los países que hacen la ciencia en general. Como que si los latinoamericanos cedemos estos esquemas, nada más vamos a salir perdiendo, porque no tenemos por dónde hacer que nuestra producción científica realmente pudiera ser muy buena si solo va a estar apoyada en estas herramientas tecnológicas. Ujú. Pensé una cosa rápido, ¿puedo decirla? Sí, Tomando en cuenta, Sandra, por no hay ejemplo, ningún problema, por ay, favor. gracias. No quiero acaparar la voz, pero pensé algo que me surgió de este panorama más bien latinoamericano que normalmente pues mal ahí, ¿no? Por una injusticia epistémica en principio, pero nos posicionan como corriendo atrás de los que son los verdaderos académicos o los que hacen verdadera ciencia, y me parece mal, ¿no? Pero pensando en los tomadores de decisiones, por ejemplo, que basen su decisión de alguna cosa relevante para el mundo en temas de salud global o en temas de economía y tal, porque un montón de posibilidades, ¿no? Que nosotros ya no podemos ni entender, se les abren con estas herramientas de inteligencia artificial. Probablemente se equivoquen y sean errores garrafales, y seguramente no escucharán una intuición o una voz de una persona del sur global o de otro lugar del mundo que les diga: "Hey, no", o sea, por ejemplo, no sé, temas ambientales o temas de salud que me preocupan. Y el problema, me parece, es que se les va a dar una autoridad que, pues, no debían tener, solamente porque procesaron muchísima información muy rápido. Y uno solo puede decir: "Tengo la impresión de que no es por ahí", y nadie va a escuchar, ¿no? sí, no, pues es un gran problema. Claramente eso es un gran problema. Y entonces, yo creo que en parte por eso no debemos dejar que se vayan solo, que se vayan usando así nada más. O sea, aunque sea poca la resistencia o pueda parecer poca, hay que poner muchas reflexiones de todo tipo alrededor de cualquier uso que se esté haciendo de estas herramientas. Y yo creo que eso, pues por lo menos ayudará a decir, no tomen las decisiones solo basándose en esto. Tienen Yo que considerar muchas otras voces, muchas otras cosas en cada caso, ¿no? Eh, pero creo que hay que decirlo con mucha más claridad, porque si no, no nos van a escuchar. Así sí corremos el riesgo de llegar tarde a todos lados, ¿no? ujú. Sí. Por favor, después de escucharles, Sandra,
y a Karencita, cuando hace referencia a las alucinaciones, el tema de la fabricación de información y la falsificación de información que nos brindan las inteligencias artificiales, uno de los problemas que al día de hoy también encontramos es que no hay un análisis crítico y una comprensión profunda del tópico, de los temas, de los que uno quiere trabajar como investigador. Y Karen, cuando tú señalabas tus conclusiones, algo que yo tomo en cuenta, el tema de la verificación, de la contrastación de las fuentes, de las referencias y de las citas, ahí es donde debiera haber herramientas de inteligencia artificial para los que escriben, para los investigadores, para los que publican, para los editores. Y eso al día de hoy está pendiente, porque eso lo estamos haciendo todavía manualmente, mecánicamente. A ti te entregan una tesis y tú quieres verificar, quieres contrastar las fuentes, tienes que buscarlas. Si no hay en una biblioteca, si no hay físico, darte un tiempo y eso toma mucho tiempo. Verificar, contrastar cómo se ha desarrollado, si es original o no el artículo científico. A lo que señalaba Sandra, a lo que señalaba Karen, por favor, en la página 87 del artículo de Karen, que lo hemos compartido en todas las redes sociales, a lo que las dos dialogaban. Finalmente, recordando a Ortega y Gasset en sus meditaciones de la técnica, Karen, deberíamos preguntarnos, ¿para qué estamos usando esto? ¿Nos ahorra trabajo o esfuerzo o usar estas tecnologías nos representará otro tipo de trabajo posiblemente más oneroso? Y aquí he hablado solo sobre cuestiones éticas implicadas en un asunto, pero hay que discutir también aspectos políticos que en instancias superiores o estructuras son fundamentales el acceso a la ciencia y a la tecnología para todos. Por ejemplo, suponiendo que les damos una carta de bienvenida sin más a estas tecnologías. Sandra, cuando te referías, ¿podremos garantizar un acceso equitativo y a ellas para todos aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital? Equitativo, democrático y participativo. No todos somos ciudadanos digitales. No todos acceden en mi país a tener una laptop, a tener una computadora, a tener el internet, a tener ni siquiera energía eléctrica en determinados lugares de nuestro país, por favor. Quiero terminar. Esto es solo uno más de los problemas que se deben abordar para el correcto uso de la inteligencia artificial. Karen nos dice, pero esto tendrá que ser objeto de otra investigación. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, desde que nació, es lema que nosotros manejamos, tomado del Renacimiento italiano, en la maestría, en el doctorado, con el directorio, lo hicimos nuestro. Educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre. ¿Dónde están esos procesos cognitivos de estos escritores, de los pensadores, con originalidad, con autenticidad, y que nos dice en una ponencia aquí, amigos de México, en los proyectos que tenemos, el doctor Jaime Lobato? Ingresen al canal de YouTube, vean sus presentaciones. Una cultura de copia. Lo único que se está haciendo con estas herramientas de inteligencia artificial, se está tomando la información, se está tomando las fuentes, se está tomando los libros, los textos de los que ya han publicado. Y para bien o para mal, no todos han dado acceso a que se utilice tu material y sin embargo, tu material ya está. Entonces, Karencita, muy importante por la experiencia que tú tienes en cuanto a escribir artículos científicos, en cuanto a estar en una revista, pero ¿cuánto queda dependiente? ¿Cuánto queda? Y lanzo la pregunta para los que nos acompañan en el Zoom en vivo. Al día de hoy, ¿la inteligencia artificial reemplazará el criterio humano
en la revisión de pares? Por favor, doctora Karencita. Bueno, ese es otro asunto también. Bueno, dos cosas. Primero, decías sobre las herramientas de inteligencia artificial para el apoyo en la selección de la bibliografía y en las citas y en estas cosas. Y bueno, pues sí hay herramientas de esas. El problema es que no son tan conocidas, por ejemplo, o no están tan al alcance de nadie, pero sí las hay. Y yo creo que en realidad, o sea, ya siendo muy realistas de cómo ya está el panorama, ya se está agrandando esa brecha entre los que ya tienen acceso a todas esas herramientas, porque la verdad es que las pueden pagar, sea como sea, porque las paguen los investigadores ellos mismos o porque las paguen sus universidades, sus instituciones en donde trabajan, y los que no tienen acceso a ellas, como bien dices, Daniel. Y yo creo que esa brecha, pues ya cada vez va a empezar a ser más problemática, se va a empezar a notar quienes publican más y por cosas así, ¿no? Porque quienes no tengan acceso a estas herramientas se van a tardar mucho más en revisar sus textos o en terminarlos, pulirlos, y pues su producción no va a ser tan amplia como las de los que quienes pueden tener acceso a otras herramientas. Pero bueno, pues eso tendrá que discutirse también después, ¿no? Y por otro lado, yo en lo personal considero que al menos las herramientas de IA que tenemos hoy no son capaces de sustituir la evaluación humana del trabajo de los dictaminadores. Para empezar por esto que comentábamos de que no razonan, no entienden lo que están leyendo, solo son herramientas predictivas. Entonces no creo que vayan a ser, no podrían ser todavía sustitutos de ese papel de la evaluación humana. A lo mejor podrían evaluar cosas como esas, si las citas todas están bien o si las fuentes todas existen, pero no en sí evaluar la calidad del artículo, la originalidad de la idea o el desarrollo de la idea. Yo creo que eso no lo tenemos con las herramientas que existen ahora y dudo que lo tengamos pronto con las que parece que se van a seguir desarrollando o por donde se ve que se están siguiendo los desarrollos. Pero bueno, tampoco podemos decir que nunca, ¿no? Porque no sabemos qué vaya a aparecer próximamente, ¿no? En el terreno de estas herramientas. Pero yo te diría que con las que hay ahorita no creo que se pueda sustituir el trabajo humano. Y bueno, creo que Iván tiene también una Muchas pregunta. gracias, Karencita. Por favor, Iván, puedes hacer uso de la palabra. Muchas gracias. También muchísimas gracias por la iniciativa y muchísimas gracias a Karen por la exposición. Yo quisiera preguntar particularmente cuál es el rol del docente frente también a esta problemática. Lo pienso, o sea, solamente para poner un poquito en contexto, yo ahorita estoy haciendo una maestría en filosofía contemporánea y precisamente uno de mis compañeros está haciendo su proyecto en inteligencia artificial y en este primer semestre como que hubo una investigación preliminar y pasó algo muy similar a lo que notó Sandra. Los estudiantes de licenciatura de filosofía están bastante renuentes a utilizar la inteligencia artificial, pero también sucede esta cosa muy extraña en otras industrias. Yo trabajé durante 6 años en la industria de seguridad como análisis de riesgos, hacía reportes de inteligencia sobre asuntos varios, problemas geopolíticos y demás. Y al momento de que empezó todo este asunto de los Large Language Models, justamente vino esta necesidad del mercado por implementar necesariamente estas herramientas, ¿no? Nuestro trabajo es básicamente el 100% investigar y escribir reportes, ¿no? Entonces también pues es un poco esta labor de investigación, quizás no en el contexto académico, pero una cuestión bastante similar. Y yo principalmente me oponía a esta urgencia de utilizar la inteligencia artificial para absolutamente todo, ¿no? Y buscaban, o sea, fuera de broma, optimizar tanto los tiempos que reportes que nos tardábamos nosotros 20 horas en hacer, ellos juraban que lo podíamos hacer en 20 minutos, ¿no? Algo que nunca pasó, o sea, también venía esta exigencia de, es que ustedes no saben nada de prompting, cosa que tampoco era verdad. Me ofrecí incluso ya dar un taller sobre uso correcto de la inteligencia artificial, contextualizando en qué cuestiones es útil o en cuáles no. Y al final del día fue una batalla que se perdió en ese sentido. Y entonces
¿qué pasa con los estudiantes, no solamente de filosofía, sino de cualquier otra área o disciplina? ¿Cuál es el papel que tienen los docentes en esta educación sobre la inteligencia artificial, ¿no? El realmente ser muy conscientes de estos problemas que tú mencionabas, pues, o sea, sí, yo sí quiero salir un poquito quizás del contexto editorial, pero ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer los docentes en estos contextos, pues no sé, de educación superior o media superior para, pues, ser conscientes por un lado de estos problemas y por otro lado quizás evitar que te arrastren a, pues, estas exigencias del mercado que también terminan por deteriorar quizás en varios aspectos el trabajo de las personas? Entonces, como que un poco esa es la pregunta. Muchas gracias, Iván. Ay, qué difícil. Em, no, yo lo sé, fíjate, y eso que yo trabajo completamente en un entorno académico, pero sí noto, pues, con personas de diferentes ámbitos que trabajan en muchas cosas distintas, que cada vez hay más presión por introducir herramientas de inteligencia artificial y porque además quieren que inmediatamente se note el aumento de productividad o el aumento de eficiencia o el ahorro de los tiempos, ¿no? Y que las personas que de veras hacen las cosas batallan muchísimo porque en muchos casos se dan cuenta de los límites de estas herramientas y de que no van a funcionar adecuadamente, tal cual como lo describiste, ¿no? Lo describiste muy bien. Y desafortunadamente, o sea, siento que qué mal el desenlace de tu caso, porque en realidad lo ideal era que hubiera ganado la otra parte, ¿no? Que se hubieran dado cuenta, pues, los que tienen el poder para esas cosas, de que no debían de ser tan exigentes con el uso irreflexivo o rápido de la IA, sino que deberían de dar tiempo. Si ya la van a implementar y la van a querer usar, pues por lo menos darles tiempo para que hagan adecuadamente las revisiones que se tienen que hacer, porque finalmente, pues hay que hacer esas revisiones, ¿no? Y además, es algo que también se está discutiendo mucho en diferentes contextos. Si de veras los humanos dejamos de hacer los procesos y cada vez le vamos dejando más procesos solo a las herramientas, ¿dónde van a quedar los humanos que sean expertos en todo, que luego sean los que vayan a poder corregir los errores que estas herramientas van a ir generando? Seguro, porque los van a generar, si ya nadie va a saber hacer los procesos como se hacían independientemente de estas herramientas, por ejemplo, ¿no? Eso es algo también muy riesgoso. Y ahora, el papel de los docentes. Yo creo, la verdad, que la mayoría de los docentes no son muy conscientes de todo esto todavía. Yo creo que casi en cualquier área. Posiblemente los que son más conscientes son los ingenieros, porque son los que están trabajando en esto, pues no todos los ingenieros hacen inteligencia artificial. Como que vemos un ingeniero en computación y pensamos, ah, ya, inteligencia artificial, pero no, hay muchos que no hacen nada de inteligencia artificial. Em, y que, y que entonces sí hay un problema porque como que el mundo laboral y el mundo empresarial y el mundo fuera de las escuelas se está moviendo en corran, corran, úsenla. Y los docentes en las escuelas no somos nada conscientes de eso, pero ni, o sea, ni para bien ni para mal. Y ese es un gran problema que yo creo que ya es hora de que seamos mucho más conscientes para empezar. Y que entonces tendríamos que hacer todo un trabajo de reflexión, un poco como el que yo hice ahorita, de enterarnos qué son estas herramientas, cómo funcionan, qué hacen, sus límites, pensar en nuestra disciplina y entonces decirle a los estudiantes, a ver, ustedes están estudiando esto porque quieren formarse, especializarse en esto, y yo les recomendaría, desde mi posición, digo, no tiene que ser la de todos, yo lo que diría, yo lo que creo es que tenemos que pensar para cada disciplina que es lo obligatorio que hagamos los humanos solitos, sin ninguna herramienta, en términos de pensar, de escribir, de leer, de hacer algún proceso, todavía incluso manual en alguna de las carreras en las que estemos, lo cual, eso además es muy difícil. O sea, el otro día estaba platicando con un arquitecto, por ejemplo, y me decía, no, pues es que todavía en los 90s, hacer planos, por ejemplo, así en el papel, en el respirador, los lápices, era una cosa obligatoria para los arquitectos, que ahora ya no. Pero eso no, y decidir como esto sí va a ser y esto no va a ser, es súper difícil. Pero es algo que sí tendríamos que, creo yo, pensar todos, apostarle a decir, yo creo que hay que seguir leyendo por nosotros mismos y seguir escribiendo por nosotros mismos,
y defenderlo. Pero decirle a los estudiantes, a ver, yo creo esto y yo por eso en mi clase los voy a poner a leer y a escribir. Ya en otra clase o en otro momento de su carrera, pues a lo mejor sí pueden empezar a ver las herramientas y pueden usarlas. Yo creo que hay que enseñarles todo el asunto ético y todo el asunto de los límites y los alcances. Esto de que es súper importante la revisión, la autoría, la responsabilidad. Eso sí, habría que enseñarlo obligatoriamente. Pero sí creo que hace falta mucha más conciencia y todo el trabajo reflexivo. O sea, el problema es que todo el trabajo reflexivo para poder resolver preguntas como estas lo tendría que hacer cada docente para su propia disciplina y no creo que se esté haciendo con mucha claridad casi en ningún lado. Pero pues hay que movernos porque la realidad es que, como dices tú, en el mundo, afuera de las escuelas, sí se está presionando mucho para que se use. Y yo creo que si nos damos cuenta de que hay que resistirnos a usarlo, pues hay que decirlo. Entonces, como decía Daniel, o sea, finalmente somos ciudadanos en sistemas democráticos, tenemos derechos, tenemos responsabilidades, y entre ellas está decirle a todos, a las empresas, a los gobiernos y a todos, oigan, tengan mucho cuidado con esto. No tendríamos por qué subirnos todos al tren corriendo si ni siquiera estamos seguros de si este tren funciona bien, para empezar, ¿no? Eh, y como ciudadanos yo creo que podríamos y debemos poner mucha más resistencia política también a muchas cosas. Pero creo que eso sí nos obligaría mucho como docentes, mucho más, a tomar también esta posición política en los salones de clases y así, ¿no? O sea, yo nunca tenía una conversación con mis estudiantes sobre cuestiones éticas de nada, pero pues ahora ya las va a tener, porque me parece que sí es muy importante por cómo funciona, por cómo está funcionando todo, ¿no? Pero pues sí, o sea, son cosas que cada vez como que nos está obligando más el mundo entero, cómo se está desarrollando todo esto en el mundo, a tener que tomar posiciones más claras, más comprometidas, decir, no sabemos además bien en dónde estamos, ¿no? Es una tecnología muy nueva, está avanzando muy rápido, esa combinación nunca es buena, debería de haber por lo menos un poco más de prudencia, pero bueno, uno se puede subir al tren que decida subirse, pues ya te subiste, bueno, ahora comprométete con eso también, ¿no? Eh, entonces, pues es lo que yo te podría decir, Iván. Muchas gracias. 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 Karencita, a lo que ha sostenido Iván y a su pregunta que tú has respuesto, yo lo único que puedo señalar es las ciencias sociales, las ciencias humanas, particularmente el tema de la actitud filosófica, se pone en estos tiempos a pensar, a cuestionar, a meditar, a criticar qué se está haciendo, cuál es el propósito, cuál es la finalidad de estas herramientas de inteligencia artificial en el plano educativo. Yo no puedo usarlo por usar. Tiene que haber procesos cognitivos, metacognitivos, tiene que haber procesos de evaluación en diferentes niveles, con instrumentos, con herramientas. Yo lo he dicho, y Karen es con la que inauguramos hace 3 años la primera presentación acá en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, un 26 de junio del 2023, el papel del filósofo, el papel del amante a la filosofía, el papel de todos los que tenemos esa actitud, hoy en día es fundamental, es capital, es nuclear. Está bien los business, está bien los negocios, está bien cómo se quiere gobernar, dominar y controlar al mundo, pero somos nosotros los ciudadanos, somos nosotros los académicos, los intelectuales y todos los ciudadanos los que no debemos dejar de pensar. Yo vuelvo a decir, todavía no va a poder ser reemplazados nuestros libros, la manera como nosotros escribimos con un lapicero, con un lápiz, sobre hojas, sobre cuadernos. Puedo utilizar toda la parafernalia tecnológica que hoy en día hay. Basta con, incluso puedo dictarle a voz a cualquier herramienta de las que podamos utilizar. Pero el ejercicio de leer, de escribir, de pensar, nosotros mismos, encontrándonos, viendo nuestra naturaleza, viendo nuestro ser, conociéndonos, yo creo que eso no va a cambiar, Karencita. Qué mejor usted como filósofa, maestra, amiga, y para todos los que nos oyen, ¿no? Es esa actitud
crítica, es esa actitud de cuestionamiento a lo que estamos viviendo en este mundo de locos, porque estamos viviendo fugazmente, aceleradamente. Sandra señalaba algo con lo cual coincido. Hay que tomarnos un tiempo de vivir, de disfrutar nuestra vida, de gozar nuestra vida. Y yo diría que hay muchos ciudadanos, he visto en este trayecto de estos 3 años, que han dejado de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Prefieren hacer a lo clásico, a lo tradicional, siguen produciendo, siguen escribiendo, siguen publicando. Y yo les digo, ¿qué pasó con las herramientas de inteligencia artificial? Daniel, déjame a mí con mi trabajo, pero sí, sí, sí conozco, veo, los reviso, hago un primer mapa, hago un primer borrador, pero no hay nada el que yo mismo me inspira, pueda escribir, sigo, Daniel, con mis trabajos. Eso, Karencita, yo creo que con lo que usted nos regala el día de hoy en la presentación de este trabajo, habría que decir algo también. Hay mucho cuidado con los modelos de lenguaje grande. Hay modelos, hay variantes, hay versiones, modelos derivados, modelos experimentales por tamaño mini, small, medium, large, comerciales, de códigos abiertos, cerrados, especializados, regionales o multilenguaje. Y desde el aspecto filosófico, algo que también nos agrada mucho. En Italia, los discípulos del doctor Luciano Floridi han creado un bot que tú puedes acceder a ese bot, está libre, yo lo he publicado en todas las redes, y en relación a la obra que ha publicado este filósofo, tú puedes hacerle cualquier pregunta. El que se ha señalado en Europa sobre Piaget, todavía no lo he visto que lo han sacado. Van a sacar, miren, estos modelos los están entrenando y los están especializando en tópicos específicos y determinados. Cedo la palabra, doctora Karencita, y para los que nos acompañan, por favor. Sí, muchas gracias, Daniel. Pues creo que no tengo mucho más que añadir ahorita exactamente a esto. Estoy de acuerdo en todo lo que comentas. Pero más bien Víctor levantó la mano. Entonces creo que podemos escuchar a Víctor. Por favor, Víctor, puede hacer uso de la palabra. Gracias, doctor. Hola, doctora Karen. Un gusto saludarlos desde Ciudad de México. Y bueno, pues felicitarla por una ponencia tan clara y una ponencia que en lo particular me agradó justo por toda la cuestión de cómo en la academia o cómo está impactando en la academia el uso de estas herramientas que en lo particular no me gustan, pero de todas maneras existen y de alguna forma hay que acoplarse a ellas. Sin embargo, a mí me tiene digámoslo así, una preocupación que creo que va más allá de lo eficiente y más allá de la productividad. Y, y yo me decanto por el humanismo, el identificar en qué sentido dejamos de ser humanos o en qué sentido ya no. Hace un poco hace poco tiempo entregué un par de capítulos para publicación y en uno de ellos, pues, hablaba, encontré un artículo que se titula Publicar o morir, justamente para nosotros los académicos, pues la parte de incurrir en el fraude, y ahora con la inteligencia artificial, pues el fraude es mucho más fácil. Y bueno, pues la parte de que si se puede el fraude detectar y publicar, bueno, pues ya tenemos ahí la parte, digámoslo así, que puede solventar o rectificar, pero va a ser cada vez más difícil, ya se mencionó. Y la otra, ahorita haciendo un trabajo sobre mercenarios y sobre el uso de armas autónomas, que implica, por supuesto, el hecho de atacar a distancia y sin conciencia de los efectos que estás causando entre la población.
Ahorita viendo unos ataques que realizaron en Colombia con drones y explosivos, causando daños a la población civil y no a enemigos, y como ocurre en la Franja de Gaza, como ocurre en Ucrania, que estas armas autónomas pues provocan mucho daño y que tanto el guerrillero de Colombia como el soldado que es contratado por alguna potencia extranjera no sientan ni el menor escrúpulo de hacer daño a la población. Me parece que esto se puede trasladar muy fácilmente a la parte también de nuestro quehacer diario y de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? El hecho de ir perdiendo esa sensación de ese límite que tenemos, de ser creativo y al mismo tiempo, pues también de generar pensamiento original y de banalizar, por supuesto, los aportes académicos. Creo que es a mí la parte que a mí más me ha preocupado. Creo que sí, la eficiencia es fundamental, dado a que pues de eso nosotros vivimos, por supuesto, pero eso pues nos va llevando más allá, lamentablemente. No sé cuál sea su opinión, doctora. Gracias por escucharme. No, muchas gracias a ti por las reflexiones, Víctor, pues son también temas muy, muy interesantes y muy complejos en realidad. Es que la verdad, sobre el tema de la deshumanización o no deshumanización, la respuesta es muy difícil porque en realidad la tecnología es algo que acompaña a los humanos, que los ha acompañado también como que desde siempre. Entonces es muy difícil poder decir cuándo un avance técnico, un avance tecnológico, como que nos quita algo de ser humanos o como que más bien es otra forma en la que estamos manifestando nuestra humanidad también, ¿no? Y entonces el problema es que es como muy difícil poder tener una lectura clara, precisa, o sea, no, es un problema en donde no hay un sí o un no, o sea, una respuesta blanca o negra. En realidad va a ser súper difícil evaluar en grande el conjunto de nuestra tecnología, porque podemos hacer la lectura de decir, es lo mejor que hemos creado, porque todos los desarrollos que tenemos, lo que hemos alcanzado a conocer, a inventar, a ver, la gran calidad de vida que tenemos hoy, que no se compara a la de ningún otro momento de la historia, por ejemplo. Pero también podríamos ver la lectura negra y decir, es lo peor que hemos hecho, porque hemos generado estas armas horribles de destrucción masiva y estos hemos acabado con el planeta, estamos acabando con todo, corremos el riesgo muy fácil de acabar en 5 minutos con toda la humanidad, explotando las bombas que ya existen en el mundo. Y entonces, el problema es que cómo evaluamos todo eso solo por los desarrollos tecnológicos que estamos haciendo, ¿no? No parece fácil decir, mejor no hubiéramos tenido nada de tecnología, tampoco decir, toda la tecnología ha sido buena, no, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Lo malo es que es de esos problemas que en filosofía sabemos muy bien, nunca van a tener una respuesta definitiva, y que yo creo que obligan al final a cada uno de nosotros a que tome una posición personal, pues muy basada en lo que cada uno piensa, en lo que cada uno cree, en lo que le parece lo más importante. Y entonces ahí, por ejemplo, yo te diría, o sea, si tú piensas que sí, que en algún sentido deshumaniza, o sea, las herramientas de inteligencia artificial, y que por eso tú quieres decir, no hay que usarlas, o por lo menos debe haber espacios en los que no debamos usarlas, pues está muy bien, o sea, es una posición que tú vas a poder defender y que tú vas a sostener y que la tendrías que aplicar en algún lugar, ¿no? En donde tú puedas aplicarla. Que es una posición que, por ejemplo, yo misma tengo y que sí creo, no, creo en ella y la aplico en algunos lugares. Pero a lo mejor hay que entender que no es algo que vamos a poder decir para todo el mundo, no hay que usar estas herramientas de inteligencia artificial, porque ni nos van a hacer caso, ni es lo que está pasando. Y yo creo que más bien ahí pues hay que tratar de pensar la manera en la que podríamos decir algo, aportar algo para la reflexión crítica sobre el uso de todas estas herramientas y que pueda en última instancia pues ayudar a favorecer posiciones que las guíen, que las vayan dirigiendo a una cuestión de como del bien común. Y en ese sentido, por ejemplo, yo te diría el esquema de bienes comunes con el que empecé la conversación hoy, pues me parece que es un buen esquema, que si tienes preocupaciones, por ejemplo, sobre el uso de las armas y cosas así, pues justo
tratar de decir, a ver, hay que estar pensando siempre en las herramientas de inteligencia artificial para el bien común, para beneficio de las personas, para usos que de veras vayan, digamos, para el bien y no para el mal, pues por lo menos es poner un granito de arena en la dirección de tratar de llevar hacia allá el uso de estas herramientas. El tema de las armas, pues es muy difícil de tratar y es muy difícil de ver, de evaluar como qué es lo que cada uno de nosotros podríamos hacer, pues porque está como muy fuera de nuestro alcance político, ¿no? A lo mejor podríamos pensar como ciudadanos otra vez qué podemos tratar de exigirle a los gobiernos, a las empresas, pues y que ser muy consistentes con cosas como esas. Por ejemplo, yo estaba viendo, hay campañas ahorita para dejar de consumir productos de ciertas empresas que se sabe que aportan dinero a las gestiones militares y cosas por el estilo. Pues a lo mejor eso es algo que sí está a nuestro alcance más como ciudadanos, de estos lugares donde no están todavía, afortunadamente, no estamos en conflictos armados como esos, pues no sabemos también cuándo pueda tocarnos, ¿no? Y en ese sentido, pues también es algo que sí creo que deberíamos tener más presente, que deberíamos de ser más conscientes. Pero pues que otra vez tampoco vamos a poder resolver en grande, porque en realidad es muy difícil. Sería muy difícil el alcance que de veras puedan tener nuestras acciones sobre eso, pero no quiere decir que no podamos hacer nada. Y de todos modos, yo creo que la reflexión sobre si cierta herramienta nos humaniza o nos deshumaniza, sí es muy, muy importante, ¿no? O nos hace daño en alguna medida o no nos hace daño. Y ahí, por ejemplo, es muy conocida la teoría, una teoría como del imperativo tecnológico, que siempre dice, ay, no, tenemos que hacer estos desarrollos tecnológicos porque si no los hacemos nosotros, los iba a hacer el país de al lado, o los iban a hacer los de allá, o tarde o temprano alguien. Pero eso en realidad, o sea, está como muy difundida la idea, pero es muy falsa también. Y en realidad ahí es donde deberíamos de ser mucho más creativos y también mucho más cuidadosos y darnos cuenta de que en realidad se han inventado un montón de cosas a lo largo de la historia, que a la larga se vio que hicieron daño y que se dejaron de usar algunas no las hemos dejado de usar, pero deberíamos dejarlas de usar. O sea, no es cierto que cualquier desarrollo tecnológico solo por ser tecnológico va a ser bueno. Hay muchos ejemplos que podemos mostrar que han terminado causando muchos perjuicios y que muchos dijeron, no, pues no, esto mejor no hay que usarlo y ya, ¿no? Piensen en muchos usos de la radioactividad cuando apareció, por ejemplo, ¿no? Cuando se dieron cuenta que era muy perjudicial para los humanos, dejaron de hacer ciertos estudios, dejaron de usar, ¿no? Las herramientas como se usaban. Entonces, yo por eso también creo que sí es importante decir, oigan, este uso de esto está muy mal, porque a lo mejor sí nos damos cuenta de que sí está muy mal y podemos ir moviendo las cosas para que se deje de usar de cierta manera, ¿no? Pero eso, en el fondo, otra vez, volvemos a que hay que hacer una reflexión filosófica, pues muy fuerte, muy precisa sobre el problema que nos esté preocupando y luego decir lo que estamos concluyendo sobre eso y pues tratar de irlo discutiendo con los demás también, ¿no? De cómo ir ampliando su alcance, pues sobre todo para cosas que nos parezcan muy importantes. Es lo que yo te diría, Víctor. Recuerdo un amigo de México me llamó y tenía el problema con un video que él quería saber qué tanto porcentaje del video había sido realizado con inteligencia artificial. Eso fue un domingo a las 7 de la mañana, yo terminé el domingo a las 7 de la noche y pude apoyarle, pero yo consigo por experiencia propia que estos procesos de detección de plagio, de alguna u otra forma, todavía la última palabra lo va a tener el hombre, muy aparte que utilicemos herramientas. Yo tengo en mano, yo compré recientemente un libro publicado en México, Editorial Paylós, el autor José María Martínez Selva, el título del libro, La nueva ciencia de la mentira, y nos dice, ¿qué nos enseña la neurociencia, la psicología, la inteligencia artificial sobre la mentira y su detección? El tema de su detección. En la página 7, en su sinopsis, nos dice,
La mentira es un comportamiento complejo de naturaleza psicológica, fisiológica, social, cultural y política que ha ido evolucionando e incorporando las innovaciones tecnológicas o culturales que vamos adoptando. Dejo un párrafo, voy al siguiente, al tercer párrafo. Pero no todo está perdido. Atento a ese párrafo. Por suerte, también se ha ido actualizando las técnicas y herramientas con las que detectar las mentiras, los polígrafos, las imágenes neuronales, la inteligencia artificial, entre otros, nos ayudan a aplicar una perspectiva cognitiva, a detectar las señales no verbales y a encontrar las pruebas que se nos escapan a simple vista. Esa parte, a aplicar perspectivas cognitivas nosotros, los seres humanos. Por favor, si, a ver, nos han escrito acá en el servicio de mensajería, nos comparte un link, David, el libro está haciendo referencia. Y yo, por ese trabajo del amigo, eh, tener cuidado, escribir, tener mucho cuidado con el artículo, con el ensayo que voy a presentar, y yo soy consciente si he utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial o no la he utilizado. Si no hubiera más preguntas, recuerden, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Secretaría Digital le abre la puerta a todos a que puedan presentar ensayos, artículos, investigaciones, libros. Nuestro trabajo aquí en el Perú es totalmente gratuito. Todo es en la plataforma de Zoom a través de las redes sociales. Si no hubiese otra pregunta, otra consulta, otra duda, muchas gracias a los que nos han acompañado de forma muy especial. Inscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, CD, la doctora Karen González Fernández. Con esto sería 4 presentaciones. Ella tiene un trabajo maravilloso. Por favor, si puede comentarnos el trabajo maravilloso que usted realiza en la Universidad Panamericana, doctora Karencita. Sí, muchas gracias, Daniel. Supongo que te refieres al seminario. Correcto, por favor. Sí, bueno, pues tenemos nuestro seminario de lógica, epistemología y ética de la inteligencia artificial. Cada semestre tenemos algunas sesiones. Próximamente vamos a empezar en agosto, entre agosto y septiembre el próximo. Pueden ver en YouTube las sesiones de los semestres pasados. Y bueno, pues es un espacio que no es perfecto, tiene ahí como muchas fallas, pero tratamos de hacer, unir muchas voces de diferentes ámbitos, no solo académicos, sino también empresariales, de la comunidad en general, y pues plantear los problemas filosóficos alrededor de la inteligencia artificial. Ya llevamos 6 años con este proyecto y pues la verdad sí ha sido un proyecto muy bonito, nos ha unido de entre otros países, por eso estoy aquí también exponiendo con Daniel, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y bueno, pues los invito también, si gustan, pues pueden buscarme por correo para que les mande los formularios para inscribirse a este seminario, que reciban las ligas de Zoom, toda la información al respecto. Entonces, mi correo, lo digo porque igual quienes lo vean por YouTube, lo voy a poner aquí, pero para quienes lo vean, es kgonzale@up.edu.mx. Y bueno, pues si no, búsquenme ahí en la Universidad Panamericana, seguro me encuentran. Y pues con mucho gusto los esperamos también en este seminario. Y pues muchas gracias, Daniel, por la invitación a participar el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos Siempre acompañaron. un honor y un privilegio. Y dentro de los problemas que continúan y todavía vamos a seguir identificando, falta de transparencia y reproductibilidad, el tema de las alucinaciones, los sesgos en las evaluaciones, el aspecto ético que usted también ha tocado, el tema de la autoría, las limitaciones técnicas y lo que habíamos señalado en su momento, la falta de un análisis crítico y de una comprensión profunda. Eh, Tampoco no podemos dejar de decir la verdad cuando decía el tema de ingeniería del PRO, si no me equivoco, cuando intervino Iván, el tema de que en la medida que nosotros vamos entrenando a estos modelos, vamos entrenando a estos bots,
también se va haciendo más especializado. Eso también hay que ser muy sinceros. Con el pasar de la semana, del mes, de los 2, 3 meses, se va haciendo algo más especializado. No hay un proceso como nosotros lo hacemos. Es como una caja negra. Me sirve, me da una idea, me ayuda. ¿Hay que utilizarlas? Sí hay que utilizarlas. En eso yo creo que estamos de acuerdo todos. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 30º Seminario Internacional que tuvo como título Los modelos conversacionales de la inteligencia artificial y la publicación académica, consideraciones éticas desde una perspectiva de bienes comunes. La misma que estuvo a cargo por la doctora Karen González Fernández. Ella nos ha acompañado desde el hermano país de México a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Un abrazo muy fuerte, Karencita, desde acá de Lima, Perú. Siempre un honor y un privilegio contar con tu participación. Desde ya les invitamos a que le sigan a ese trabajo maravilloso que ella hace en la Universidad Panamericana. Sigan en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a los que nos han acompañado. Sandra, por favor, Iván, Víctor, y a todos los que en horas posteriores van a poder ver en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Al contrario, muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Y tienen abiertas las puertas del instituto, por favor, a todos los ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima.